Entonces déjame darle la bienvenida una vez más. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a aquellos que nos están viendo a través del YouTube y el Facebook de Mana Servicio en Español. Gracias. Yo siempre le doy gracias a nuestras hermanitas en Cuba porque tarde o temprano ellos van a ver el servicio, sea hoy o mañana a través de el Facebook o YouTube. Now, continuamos con esta serie de los Hechos. Y como yo creo que vi ciertas manos que son los que nos están visitando hoy día por primera vez. Yo les doy gracias a todos los que nos están visitando. Estamos en un estudio del libro de los Hechos. Ustedes saben que en el Viejo Testamento el Señor se manifestó. Dios, el Señor, el creador de todo, era el héroe. Él era el que hacía y deshacía. En el Nuevo Testamento Jesús era la clave. Él fue el que vino e hizo lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, proveernos la salvación, vivir una vida perfecta, ir a la cruz del Calvario y pagar por nuestros pecados. No, pero Cristo Jesús, en su misericordia, Padre lo envió, Él hizo lo que tenía que suceder, ese fue el sacrificio eterno. Ya no hay que hacer más sacrificios para que nosotros podamos tener una relación con Jesús y con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que no se queda ahí. Empezó una nueva etapa. Tan pronto Jesús le dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad allá en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Así que les digo que vayan y hagan en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué pasa? Que desde ese momento en adelante, todos aquellos que han puesto la fe y la confianza en el Señor tienen una tarea, una misión. Acabo de decir que nosotros hemos sido creados a propósito, con un propósito a nuestro Padre Celestial, porque Él es merecedor de toda gloria y toda honra, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que estamos estudiando todas las cosas que sucedieron desde el Hecho capítulo 1 hasta hoy, que estamos en el capítulo 19. Pablo ha hecho un montón de cosas. Él tuvo un Señor. Y Mateo escribió, también tuvo. Pedro estuvo. Esteban perdió la vida por causa del Evangelio. Todas estas cosas han sucedido. Verdaderamente, a veces nosotros decimos, bueno, esos fueron los discípulos. Si tú has creído, si tú has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador, tú has pasado a ser un discípulo. Y desde ese momento en adelante tu responsabilidad es compartir el Evangelio, lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y nosotros lo llamamos, aquí en Mana, nosotros llamamos, esta es mi historia. Cada uno de ustedes tiene una historia. Cada uno de ustedes nacieron y se criaron y han pasado por muchísimas cosas hasta que vino el momento que tuviste un encuentro como Pablo con el Señor y lo aceptaste, y desde ese momento en adelante tu vida ha cambiado. La salvación. Pero no es solamente la salvación, hay algo más que estamos esperando y está lográndose en nuestra vida, y es la transformación que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Ya no somos lo que éramos antes, ahora somos personas diferentes, actuamos diferentes, caminamos diferentes, hacemos todas las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el Señor nos trae convicción, y a la vez que Él nos trae convicción, nos da la decisión de ser obedientes a lo que Él quiere de nosotros. ¿Alguna vez ustedes han escuchado esto? Todo se trata de quien tú conoces. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Todo se trata de quien tú conoces. Verdaderamente. Y las relaciones son importantes. Y son importantes por muchas razones. Imagínense en esto, la mayoría de estas personas que juegan deportes, algunas de ellas vienen de familias que han deportistas anteriormente. Por ejemplo, a mí me encanta el béisbol, right? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces tú vienes y tú dices, pues, mi hermano jugaba a béisbol o mi papá jugaba a béisbol, y por causa de eso, pues yo quiero también ser un jugador de béisbol, y eso me abre una puerta. Me abre la puerta porque como mi papá jugaba y él era bueno, eso puede ser que es parte de mis genes, pero también puede ser de que yo tengo una relación bien chévere con mi papá y yo le dije, papi, ¿tú crees que tú me puedes poner en buenas con el equipo de tal persona para yo poder lograr los sueños que yo tengo y ser un jugador de pelota también? Es importante que nosotros tengamos esas relaciones.
siempre es a quien tú conoces. Tú tienes personas que verdaderamente pueden abrirte las puertas a que tú tengas éxito en tus sueños. Puede ser de esa manera. ¿Qué pasa? Que a veces las profesiones aquí en este mundo es de la misma manera. Nosotros decimos tenemos pala, ¿ok? Y si yo quiero conseguir un trabajo, dice, ¿quién trabaja allí? Que yo pudiera conseguir un trabajito con ellos. Y en esas profesiones, eso te abre una puerta. Verdaderamente tú puedes adquirir un trabajo por causa de que alguien dijo algo bueno de ti. Y dice, tú necesitas un trabajo. Yo conozco una persona que sabe trabajar bien, así que te la voy a presentar, le voy a decir que ponga la aplicación y la emplea. Y dice, ok, pues está bien chévere. La mayoría de los deportistas necesitan esas personas que tienen poder, ¿verdad? Y los ayudan a que ellos puedan tener éxito en lo que ellos tienen sueños. Todo relaciones a quien tú conoces. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que en el mundo espiritual es de la misma manera. ¿Me entiendes? Yo estoy aquí, ¿verdad? Y si uno de mis hijos dice, a mí me gustaría predicar, y dice, no te preocupes, yo hablo con el jefe allá arriba y le pido que te use y te haga pastor, ¿verdad? En el mundo espiritual es bien importante a quién nosotros conocemos. Now, nosotros tenemos una pregunta o tenemos el punto principal que es, en el mundo espiritual todo se trata de quién tú conoces. Mi pregunta para cada uno de ustedes es esta. ¿Tú conoces a Jesús? ¿Conoces tú a Jesús? Y si lo conoces verdaderamente, ¿cómo es esa relación que tú tienes? Porque yo no quiero que tú conozcas de Jesús. Yo quiero que tú conozcas a Jesús personalmente. ¿Sabes por qué? Porque a la vez vienes a los caminos del Señor, obligatoriamente tú pasas a ser un discípulo y pasas a ser un amiguito. Cuando tú reconoces que tú has nacido en pecado y has añadido pecado en tu vida y tú lo aceptas como tu Salvador, algo sucede. Y ese es el primer paso. Cuando tú aceptas, necesitas un Salvador. Cristo Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. Yo te pido que tú tomes en consideración esta prédica de hoy porque es una enseñanza que verdaderamente te puede ayudar por el resto de tu vida. Y no solamente a ti, pero a todos tus seres queridos. Vamos a ir al de Hechos. Y por eso es que esta enseñanza es muy importante de que tú conozcas a Jesús. Primero para que te dé salvación, vida eterna, garantía. Pero no solamente para eso, es para que tengas una buena relación con el Padre Celestial. Y segundo, es porque verdaderamente es realidad. Nosotros estudiamos esto, pero un poquito más profundo. Si Pablo terminó su segunda jornada y él pasó por muchísimos lugares y hizo y deshizo, creó iglesias y después regresó, pero cuando estaba en la tercera misión misionera, pues entonces él tomó en consideración y dice, yo voy a visitar a todas las iglesias que yo planteo o creé y quiero visitarlas a ver cómo están, a ver si es verdad que las puertas se han abierto para que el evangelio se esparza a través de todo el mundo. Que verdaderamente Juan dijo claramente que detrás de él vendría alguien. Y vamos a hablar del bautismo. ¿Okay? Vamos a hablar de... Pablo al terminar, él llegó a un lugar, se encontró con unos cuantos discípulos. Y le preguntó a esos discípulos, ustedes, cuando creyeron, ¿recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Y ellos dijeron, yo ni tan siquiera sabía que había un Espíritu Santo. Entonces, pues Pablo le pregunta, entonces, ¿qué bautismo ustedes? Y ellos dicen, el de Juan el Bautista. No. El de Juan el Bautista, dice, entonces ustedes no recibieron el Espíritu Santo. Dice, nosotros no sabíamos que había un Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que el bautismo de Jesús, por medio Bautista, lo que hizo fue que abrió un espacio para que nosotros pudiéramos entender ciertas cositas. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo explica y registra un ejemplo de la manifestación física de la Trinidad. Por ejemplo,
En ella, Jesús, Juan el Bautista pasaron una experiencia. ¿Se acuerda cuando él estaba bautizando en el río? Y él bautizaba para que se arrepiéntanse, vengan, bautícenme para el perdón de sus pecados, ¿verdad? Entonces Jesús se apareció y él no quería bautizarlo. Él lo que quería, él decía, yo no soy digno de bautizarte a ti, tú eres más grande que yo. Bautizar para el perdón de tus pecados y entonces tú me vas a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Right? Eso fue lo que él le dijo. Pero Jesús le dijo, no, tú tienes que hacerlo así. Pero en ese momento había algo muy interesante. Cuando cuando Juan estuvo de acuerdo para bautizar a Jesús, ¿qué sucedió? Que lo sumergió y a la vez del agua algo sucedió. Ahí nosotros podemos tener en consideración que una cosa bien importante sucedió. 3. El cielo se abrió, el Padre abrió y dijo que este es mi hijo en quien yo tengo complacencia, right? Este es mi hijo. Ese es el Padre. Pero también está Jesús, que era el que estaba siendo bautizado. Entonces, ¿qué pasa? Que sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces sucedió algo más. El Espíritu Santo cayó sobre él y lo preparó. Y lo sacó y lo llevó al desierto y allí él fue tentado. Pero no hasta que pasó la prueba fue que él pudo pasar y empezar su ministerio. Que nosotros tenemos que estar seguros de lo que nosotros estamos escuchando y viendo. El bautismo del Espíritu Santo es necesario en nuestras vidas. Y por eso es que nosotros creemos y ponemos la fe y la confianza. Porque Él, al venir a nuestras vidas, nos sella con el Espíritu Santo. Entonces Él viene y mora en nosotros y empieza a transformar nuestras vidas de adentro para afuera. Nuestro corazón se cambia. Por eso la cuestión o la pregunta es, ¿conoces tú a Jesús? ¿Qué bautismo tú has recibido? Si el grupo que Pablo encontró eran seguidores de las enseñanzas de Juan el Bautista, pero hay un error, porque el mismo Juan el Bautista dio testimonio que después de él venía alguien que lo hizo con el Espíritu y con fuego, y que él era el Mesías. Son dos cosas estaba enseñando Juan. Estaba diciendo, yo bautizo para el perdón de tus pecados, pero yo no soy el Mesías. El Mesías viene detrás de mí. Y después cuando Él venga, entonces sí que ustedes van a ser Espíritu Santo y con fuego. Yo solamente quiero comenzar con el capítulo 19 de Hechos, comenzando desde el versículo 1 al 20, que dice, mientras Apolo, este es Pablo, mientras Apolo estaba en Corinto, de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. La cuestión es que a lo mejor esto es un poquito confuso, pero vayamos a ir a través de esta historia porque es bien importante. Aquí él usa la palabra discípulos, pero esto no quiere decir que sean seguidores de Jesús. Y para más decirte, la mayoría de los eruditos dicen que este grupo de personas no eran creyentes. Ellos no eran seguidores de Cristo Jesús. Y esto introduce una gran idea a la cual nosotros hablaremos hoy día, de a quién tú conoces, o si tú conoces a Jesús como tu Salvador. Pero llamarte cristiano no quiere decir, no es suficiente. Tú puedes decir que yo soy cristiano, yo soy pentecostés, yo soy bautista, yo soy esto o yo soy lo otro. No importa lo que tú digas, una relación con Cristo Jesús, tú no puedes ser llamado discípulo o un cristiano, porque el mismo Juan testifica y dijo, no, yo te bautizo para el perdón de tus pecados, pero Jesús es el que verdaderamente hizo la obra y te bautiza con el Espíritu Santo. El versículo 2 dice, y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo? Pues fueron bautizados. En el bautismo, contestaron ellos. ¿Qué pasa? Que verdaderamente ellos no eran seguidores de Jesús, porque ellos estaban confiando en las enseñanzas de Juan y no en la salvación y el bautismo del Espíritu Santo. Si vamos al versículo 4, dice de esta manera,
Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Sí, todavía. Seguimos con la misma pregunta. ¿Tú conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús como tu Salvador? Pero eso no para ahí. Y a veces yo creía que al Señor, yo le voy a dar un poquito de testimonio mío, yo creía que al venir a los caminos del Señor, porque yo lo acepté primero, pero no verdaderamente. Me predicaron la palabra y yo lo acepté para que no me molestaran más. Después, más tarde, verdaderamente me encontré en una situación crítica en mi vida y ese día sí, yo dije, sí, yo reconozco que yo necesito a Cristo Jesús como mi Salvador. Yo necesito a alguien que remueva mis pecados. Y así sucedió. Lo acepté como mi Salvador, pero ahí fue que yo me di cuenta que algo sucedió en mi vida. Y yo le he dado testimonio. El alcoholismo me tenía vencido completamente. La drogadicción me tenía vencido completamente. Y el odio y el rencor me tenía capturado. Estaba como en una prisión. Sin embargo, desde ese momento en adelante, algo sucedió en mi vida. Y yo pude dejar todas las cosas atrás. Perdón. Batallaba en cuanto al perdón. Pero a través del tiempo, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, empezó a transformar mi vida. Y entonces yo reconocí que si yo fui salvo por gracia, entonces yo tenía que dar gracias también. Y perdonar la manera que yo fui perdonado. Nosotros tenemos que desear eso que sucedió a estos discípulos cuando ellos aceptaron a Cristo Jesús y fueron bautizados en el nombre de Jesús, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lengua. Continuamos con la misma pregunta. ¿Tú conoces a Jesús? El primer paso es aceptarlo. El segundo es permitir que el Espíritu Santo vaya trabajando en ti y empiece a cambiar tu vida. Y a través de ese ministerio del Espíritu Santo, entender lo que dice Juan en el capítulo 14, 15 y 16, que el Espíritu Santo nos revela a Jesús, nos enseña la verdad, nos trae a convicción y nos apunta hacia Jesús para que lo conozcamos cada día más. Versículo 8 dice, Pablo entró en la ciudad, por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se convirtieron o se volvieron desobedientes, hablando mal del camino, el mensaje de salvación, seguir a Jesús. Hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Sí, esto es maravilloso para mí. Toda Asia escuchó el Evangelio. Y yo me imagino, si has leído Apocalipsis o Revelaciones, ahí Juan escribió sobre las 7 iglesias, ¿verdad? Pero yo creo que en ese tiempo, en esa era, ahí fue donde se crearon las 7 iglesias que Revelación habla. Que verdaderamente nosotros leemos y decimos, la que nos gusta a nosotros es ¿cuál? La iglesia de la paz. Filipenses. Filadelfia. Oh, eso es ahí. No, esa no es ahí. Filadelfia, ya enseguida yo dije, pues me voy para allá, cerca de Nueva York. Pero no, la cuestión es que verdaderamente en ese tiempo la iglesia se estaba
bien y todo el evangelio se está esparciendo a través de Asia. Es más, para más decirte, hasta en lo que nosotros decimos Turquía hoy día, hasta allá se estaba esparciendo el evangelio del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo está revelándose, está manifestándose y están sucediendo grandes milagros. Y todo por causa de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a ver que esto fue lo que aprendió Pablo cuando dejó Corintios, que verdaderamente él no podía hacerlo todo. Nosotros conocemos a ciertas personas que venían a los caminos del Señor, aprendemos algo, entonces lo queremos hacer todos nosotros. Okay. Pero de esa no es la manera que el Señor obra. El Señor obra por medio de sus discípulos. Él los entrena, los prepara, los equipa y después los envía. Vamos a ir a donde quiera que nosotros vayamos, llevar el evangelio y presentárselo a todos aquellos que no lo han escuchado o no lo han recibido. Y quién sabe si por causa de ese bautismo del Espíritu Santo, verdaderamente Él te unge para que tú puedas ser efectivo en el plan que Dios tiene. Déjame decirte esto, ¿ok? Escuchamos lo que dije sobre el versículo 8, ¿verdad? Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando se endurecieron, porque esto es muy importante, y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutían diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años. De manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra, tanto judíos como griegos. Pero déjame decirte algo. Nuestro propósito aquí en Mana es que la comunidad latina, todos de habla hispana, ellos puedan escuchar el mensaje de salvación. Y a mí me gustaría que cada una de estas sillas aquí en este lugar esté completamente llena. Que tengamos que añadir más para que nosotros podamos disfrutar de lo mismo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por el pueblo de Israel y por los griegos en aquel tiempo, lo que nosotros decimos los gentiles, ¿verdad? Nuestro deseo y nuestro corazón es allegarnos a todas las comunidades latinas que escuchen este mensaje, porque verdaderamente nosotros nos merecemos una vida eterna. Dios nos creó para que nosotros vivamos para siempre, no para que nosotros nos perdamos y que el enemigo continúe poniendo críticas en nuestras vidas y confundiendo nuestras mentes y nuestros corazones. Un punto muy importante en cuanto a nosotros aquí en Mana es que la iglesia es más efectiva cuando cada persona en la iglesia, ustedes, cumplen su propósito en su vida. Por eso es que hemos creado una estructura aquí en Mana Church. Estamos desesperados para que cada persona descubra, desarrolle y despliegue sus dones espirituales. Nosotros queremos ayudarte a que tú cumplas tu llamado y camines en el propósito de Dios en tu vida. Dios tiene un plan para ti. Y el plan que Él tiene para ti es de prosperidad, no de calamidad. Con una esperanza y un futuro. Todos nosotros tenemos ese deseo de poder ver y estar al frente del día que ha sido seleccionado para el día del juicio. Que nosotros podamos ser separados y puestos a la derecha y no a la izquierda. Versículo 11 dice, Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo. Sí. Déjame un minutito. Efesio era una ciudad espiritual, pero también había una batalla espiritual en esa ciudad. Y no iba a terminar así, incluyendo cuando Juan iba a pasar a ser el líder de esa iglesia en Efesios. Él experimentaría una masiva batalla en medio de esta gente que practicaba todo tipo de sincretismo. Ellos aceptaban a Jesús, pero a la misma vez venían y hacían otras cosas. No, nosotros somos latinos, ¿ok? Tenemos
y tradiciones que hemos adquirido por causa de generación en generación. Tú no puedes creer en Cristo Jesús como tu Salvador y entonces ir a que alguien te lea la mano para ayudar a Jesús a ver qué es lo que va a suceder con tu vida o tu prosperidad. Tú no puedes creer en Jesús, entonces ir a buscar magias. Tú no puedes ir y buscar espiritismo, buscar cualquier otro, añadir algo al Señor como para ayudarte. No, Señor Jesús, no te preocupes, yo sé que tú me salvaste, yo sé que moriste en la cruz, pero yo te voy a ayudar voy a chequear con esta persona que hace estas ciertas magias. Nosotros tenemos que poner la fe y la confianza en Cristo Jesús solamente. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos añadir a tu salvación nada. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que en medio de esa gente se practicaba todo tipo de magias. Mas, sin embargo, en el versículo 12 me dice, de tal manera que incluso llevaban pañuelos y delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Artículo de Pablo. Pues déjame decirte algo. En el versículo 11 y 2, Lucas se asegura de que nosotros veamos esta conexión. Ellos están en un lugar donde la magia era normal. Y Lucas quiere que nosotros veamos que Dios está haciendo milagros y que ninguna está relacionada con Pablo. Lo que estaba sucediendo era que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba obrando por medio de Pablo para hacer estos milagros. Y las enfermedades, los enfermos se quedaban sanos y los demonios se iban por causa de la presencia del Espíritu Santo. Te voy a dar otro ejemplo. ¿Sabes qué? Yo le pido al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, porque verdaderamente yo no quiero que me vean a mí cuando yo llego a un lugar o cuando voy aquí o cuando voy allá. Yo quiero que te vean a ti en mí. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo lleve el mensaje de salvación a cualquier persona, verdaderamente sea ungida por el Espíritu Santo, no por mi sabiduría. No. Nosotros somos instrumentos y el Señor nos usa, pero Él es el que hace las obras. La palabra de Él es activa y nunca regresa vacía. Siempre hace lo que salió a hacer. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que, en este caso aquí, nosotros no podemos ser como ellos que estamos tratando de buscar magias y otras cosas para ayudar y llevar el Evangelio. De tal manera que incluso llevaban pañuelos. Los pañuelos no pueden hacer nada por ti. Es la presencia del Señor en el Espíritu Santo que estaba dando sanidades y echando los demonios hacia afuera. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hacemos. Versículo 13 dice, pero también algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que decían esto. Pero esto está chévere. Yo no lo hago, porque ya yo lo leí y yo no voy a hacer eso de estar diciendo, pues... ¿Sabe que Olvin predica el Evangelio y ha hecho milagros y ha hecho esto y ha hecho esto otro? Pues en el nombre de Jesús, el que Olvin predica, que se vayan los demonios. Olvin no es el que está haciendo es el Espíritu Santo que ha llenado a Olvin y por causa de eso el Señor le ha dado la autoridad de decir al demonio, vete, tienes que salirte en el nombre de Jesús, sal. Y él lo obedece. ¿Por qué? Porque no es Olvin, es el Espíritu Santo a través de... Entonces, ¿qué pasa? Que eso era lo que estaba sucediendo. No, nosotros podemos tener la autoridad del Señor. Mira esto. Romanos 8:11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Necesitamos lo que Pablo tenía. Pablo fue autorizado, Pablo se le dio la autoridad, Pablo fue lleno del Espíritu Santo, nosotros podemos tenerlo.
tan discípulos como Pablo. No hay ninguna diferencia. Si tú conoces a Jesús, si tú tienes una relación con Dios, entonces el Espíritu Santo vive en ti. Y entonces nosotros podemos hacer lo mismo que estos discípulos hacían. ¿Por qué el estudio de los hechos fue escrito? Para que nosotros nos enteráramos, para que nosotros descubriéramos que de la misma manera que ellos hacían esos milagros, si nosotros buscamos a Cristo Jesús de la manera correcta, si nos llenamos del Espíritu Santo, si le pedimos a Dios, Señor, yo quiero acercarme cada día más a ti, nosotros podemos hacer lo mismo. ¿Y cuántos de nosotros decimos, yo quiero que mis hijos, yo quiero que mis hermanos, que mi mamá, mi papá, todos mis familiares conozcan al Señor y vengan a los caminos también y ellos sean transformados? Y le decimos al Señor, Señor, ven y obra en esto. Ven la obra cuando debiera ser de la otra manera. Dice, Señor, permíteme acercarme cada día más a donde tú estás. Elévame a donde tú te encuentras, para entonces yo personalmente decirle al Señor, Señor, ay, yo necesito una ayuda. Ten misericordia, ten misericordia de mi matrimonio, ten misericordia de mis sobrinos, de mis nietos, de toda mi familia, de ellos. Pero nosotros tenemos que elevarnos a Él, a donde está Él, y no que Él baje aquí a nosotros. Ya su presencia está aquí, porque estamos todos aquí, y si Él mora en nosotros, pues su presencia está aquí. Pero nosotros tenemos que buscar esa presencia. Y tenemos que buscar lo espiritual y no lo natural para poder experimentar ese poder y esa autoridad que Él nos da. Lucas lo explica bien. En Lucas 10, 17 al 20 dice, esta es una historia bien chévere. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ok, reúnanse de 2 en 2, pónganse en línea de 2 en 2 y los voy a enviar. Les doy autoridad para que hagan esto, esto y esto y esto y esto y esto otro, right? Y todos ellos, ¿qué hicieron? Regresaron bien contentos y gozosos. Muy importante. En Lucas 10, 17 al 20 dice, los 70 regresaron diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿En quién? No en mi nombre, pero en el nombre de Jesús. Se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder. ¿Sobre qué? Sobre todo el poder del enemigo. Y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto. Espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Cuál es más importante? Les digo una cosa. Yo quiero la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero caminar. Es más, ustedes se acuerdan que Pedro, si no me equivoco, Pedro caminaba lleno del Espíritu Santo. Y si la sombra le daba y caía sobre enfermos, eran sanados. Y lo puedes leer en la Biblia. Imagínate, la sombra de... Lo mismo pasó con Juan. Es lo mismo, ellos caminaban y ellos, llenos del Espíritu Santo, lograban hacer milagros. Estamos en Hechos, lo del paralítico, que ellos iban a orar, ¿verdad? Y le dijeron, le pidió limosna y él le dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy, levántate. Y se puso en pie y caminó. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tengamos en consideración de que nuestros nombres estén escritos en el cielo, porque ahí es donde nosotros vamos verdaderamente a encontrarnos cara a cara con el Señor y Él nos va a tirar una sonrisa diciendo, bien hecho, fiel y buen siervo. Eso es lo que yo quiero. Quiero que cada uno de ustedes escuchen en ese día. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos autoridad. Tú tienes autoridad. Y tú eres, lo bueno de esto es, ok, tengo tiempo. El Señor nos ha dado autoridad. Tengo autoridad. Pero lo más que me gusta es esto, que yo tengo autoridad. Y soy conocido, ¿dónde? En el cielo, right? Porque mi nombre está escrito en el cielo. En el libro de la vida, como dicen. Right? Pero también soy temido. Soy temido.
Cuando me tiro de rodillas, cuando yo busco del Señor, cuando el enemigo viene y empieza a atacarme con situaciones en mi vida, yo tengo la autoridad por medio de Cristo Jesús de decirle a Satanás que se separe de mis finanzas, que se separe de mi cuerpo, de que se separe de mis hijos, que se separe de mi familia, que no se intrometa en mi matrimonio. Y todas esas cosas yo le puedo decir al enemigo y no tiene otro remedio que irse. Y cuando me tiro de rodillas, que me trae ciertas situaciones en mi vida, lo que hago es que me tiro de rodillas y el enemigo automáticamente yo lo puedo... Ok, está bien, yo te voy a dejar tranquilito. Pero vengo más tarde. Y yo le digo, pues, cuando quieras, vente. Es más, yo te voy a decir una cosa. Tú no puedes permitir que el enemigo esté detrás de ti. Al contrario, nosotros estamos detrás de él, porque esa es la meta del Señor. ¿Nosotros qué? Avancemos el reino, batallemos en contra del reino de la oscuridad y lo echemos hacia atrás y suelte todos nuestros seres queridos. Nos suelten. Pero tenemos que comprometernos a servirle y a ser obedientes a sus mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no a nosotros, y amar al mundo perdido, para que ellos también puedan disfrutar de la paz y la salvación que nosotros tenemos. Tú tienes autoridad, y eres conocido y temido. Notemos lo que Jesús dice, que es lo más importante. Nombres estén escritos en el cielo. Todo se trata de quien tú conoces. Si tú conoces a Jesús, tu nombre está ya escrito. Si tú eres obediente a sus mandamientos, tu nombre está allí escrito. Si tú verdaderamente te entregas completamente, verdaderamente Jesús está sentado en el trono de tu corazón, Él es primero que todo, pues seguro que sí. A la vez que tú lo pones a Él primero en todas las cosas, no te apoyes en tu propio entendimiento, sino busca ¿qué? La guía de Él. Y Él va a enderezar tus caminos. Él los va a enderezar. Obediente, si Él dice ve aquí, ve allá. Si Él dice no vayas, quédate. Toda la cosa es por causa de la obediencia. El próximo versículo verdaderamente me pone a temblar. Bueno, antes ya no. Pero dice el versículo 15. Pero espíritu malo le respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? El demonio que estaba poseyendo a este hombre le dice: conozco. Y a Pablo también. ¿Sabe por qué él conocía a Pablo? Porque ese demonio sabía el daño que Pablo le estaba haciendo al reino de la oscuridad. Y donde quiera que Pablo iba, habían sanidades. Donde quiera que Pablo iba y predicaba, se salvaban. Donde quiera había libertad. Y ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad. Hacer lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí. Y cuando se fue nos dejó ese mandato. Toda autoridad se me ha dado en el cielo, aquí y abajo. Vayan. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro trabajo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que tú quieres ser conocido. ¿Y a quién tú conoces? A Jesús. No, déjame decirte algo. El diablo te conoce. ¿Tú conoces al diablo o el diablo te conoce a ti? Porque a Jesús es quien es y también sé de Pablo. ¿Y cuántos de nosotros somos Pablos? ¿Cuántos de nosotros podemos decir el diablo me tiene miedo? Y él sabe quién yo soy. Él sabe. Nosotros los latinos decimos esto. Conmigo. Eso mismo yo le digo al demonio. No te metas conmigo. Porque vas a sufrir, vas a pagarla. Cuando nosotros caminamos, no queremos ser nosotros los que caminemos, sino que Él camina con nosotros. Él nos acompaña. Él nos guía, Él nos deja. Y la verdad nos va a traer libertad. No. Hay una clave que yo quiero que ustedes tomen en consideración. Está Jesús, y si le añadimos cualquier cosa, no hay nada. ¿Ok?
que dice, tienes a Jesús, no tienes nada, no añades nada, lo tienes todo. Queriendo decir que Jesús lo es todo para ti. En este caso, aquellos discípulos reconocieron que lo único que ellos necesitaban era a Jesús. No sabíamos que cuando lo recibieron, quedaron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas y se regocijaron. Eso es lo que nosotros queremos para ustedes. Por eso el estudio de los hechos. Nosotros queremos que tú camines en la verdad. Que has conocido en el cielo, que tu nombre esté escrito en el cielo. Pero que también el infierno sepa de que contigo no puede. Tú tienes que aceptar esa autoridad. Y si tú tienes esa autoridad, tú puedes usar el nombre de Cristo Jesús. Y sucede. En el nombre de Jesús, yo pongo mi mano sobre mi niñito que está enfermo y la fiebre se le va. Jesús lo hizo con la suegra de Pedro. Y nosotros oramos con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, he aquí, úsame, llévame, lléname. Que no me vean a mí, sino que te vean a ti, a mí. Que nosotros verdaderamente, como Él dijo, ustedes son la sal y la... Que nosotros reflejemos, que su persona, su espíritu refleje en nosotros. Amén. No. Ya no hay más nada. Se acabó. ¿Cuál es el propósito del capítulo 10? De que Dios, si tú has conocido a Jesús como tu Salvador, Él te ha dado esa autoridad. Y si tú tienes esa autoridad, entonces usa su nombre. Atrévete, no le tengas miedo al enemigo. Y si no sucede, hey, tú luchas. Yo escuché un testimonio de creo que era un misionero, que estuvo orando por una persona que se murió fielmente. Y ora, y ora, y ora, y ora. Y se lo ponía sobre la pared. Y no, volví y caí otra vez y él no, es imposible, hasta que él oró por la persona y la persona revivió. El Señor se manifiesta donde verdaderamente hay necesidad y hay personas que creen. Por eso a veces nosotros vemos ciertos milagros en otros lugares fuera de los Estados Unidos, pero Él se puede manifestar aquí en la nación de los Estados Unidos. Él se puede manifestar en la vida de cada uno de ustedes. Verdaderamente entréguense completamente y búsquenlo en espíritu y en verdad. Y Él vendrá a ti y los usará. Yo quiero hacer 2 oraciones. Vamos a orar para terminar el mensaje. Primero quiero orar por aquellas personas que han este mensaje y nunca han dado el paso de fe de aceptar a Jesús como su Salvador. Déjame decirte, Dios los quiere. Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso Él estuvo dispuesto a enviar su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dar un paso y es aceptar de que Cristo Jesús sí fue y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y que tienes pecado en tu vida y que necesitas que Él venga en tu vida y perdone tus pecados. Y que tú le permitas hacer una transformación en tu vida desde ese momento en adelante. Esa es la primera oración. La segunda oración es por si acaso tú conoces ya al Señor, pero has añadido algo en tu vida. Le has añadido algo a Jesús. Te voy a ayudar, Jesús. Voy a ir a un espiritista, voy a ver una magia, voy a leer estos libros o voy a hacer esto otro. Porque verdaderamente estos hermanos, cuando ellos se reconocieron, ellos se arrepintieron, pidieron perdón, llevaron sus libros y todo lo que tenían y los quemaron. Los quemaron al frente de los otros hermanos. Entonces yo te pido que tomes en consideración. Solamente voy a pedir que alcen la mano y aceptar al Señor como su Salvador cuando haga el llamado. Y también aquellos que ya conocen a Cristo Jesús pero que han añadido algo. Arrepiéntanse porque lo único que ustedes necesitan o lo único que nosotros necesitamos es Cristo Jesús en nuestra vida. That's it. Nadie más. Entonces permítele que haga
trabajo en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, bajemos nuestros rostros, vayamos al trono de gracias y si acaso hay alguien aquí que nunca ha dado el paso de fe de aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador, yo te pido que le des una oportunidad a ver si Él va a hacer lo que Él verdaderamente hizo en la cruz del Calvario. Si tú estás aquí, vamos a hacer la oración en un momentito y yo no quiero que vengas al frente, yo solamente quiero hacer un llamado y pedirle que si tú estás aquí y tú quieres hacer la oración como tu Salvador por primera vez, de todo corazón, levanta tu mano y me dejas saber y después la baja tan pronto yo la vea. Y si acaso tú estás aquí, conoces a Jesús como tu Salvador, pero también has añadido un poquito, que tú puedes levantar tu mano y decirme, y entonces vamos a orar por ti también. Amén. ¿Aceptar a Cristo Jesús? Gracias, hermano. Te doy gracias por esa decisión. ¿Alguien más que quiere? Gracias, hermanita. ¿Alguien más que quiere hacer la oración de fe por primera vez en su vida? Te digo, no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. Amén. Caso, hay alguien aquí que conoce a Jesús como su Salvador, pero ha añadido algo a su vida, que va a otros lugares o hace otras cosas o tiene libros diferentes o cosas así. Hay alguien. Si déjame saber, levanta tu mano y así voy a orar por ti también. Amén. Ok, vamos a hacer la oración. Ellos dos que levantaron la mano para aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Al frente o detrás de tu silla hay un folleto que dice yo levanté mi mano. Puedes agarrar ese folleto, te lo llevas contigo, te va a ayudar. Y entonces hay una tarjeta que dice que pones tu nombre y tu número de teléfono en contacto contigo y ayudarte a crecer en los caminos del Señor. Si eres una dama, pues entonces yo asigno a mi esposa para que te ayude o cualquier otra hermana. A los que están en línea viéndonos, si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, envíame un mensaje a Jesús al número de teléfono que está en la pantalla. Así que vamos como si fuera la primera vez. Mana Servicio en Español. Como si fuera la primera vez. Repitan conmigo. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario en mi lugar. He pecado. Lo siento. Me arrepiento. Y te pido que me ayudes desde este momento en adelante a hacerlo bajo tu voluntad. Gracias, Jesús. Te amo. Gracias por amarme. Gracias por la salvación. Cristo Jesús. Gracias. Y también, Padre, te pido en el nombre de Jesús que a todos aquellos que te conocen pero que han añadido algo en sus vidas para tener prosperidad o para tener la seguridad de una salvación, pedimos que tú pongas en sus mentes y en sus corazones de que tú eres suficiente. Tú eres suficiente para traer libertad en cualquier área de sus vidas, Señor. Bendícelos, Padre, acércalos por medio de tu palabra. Manifiéstate en sueños, en visiones, en como tú quieras, Señor. Tú conoces sus corazones. Bendícelos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Entonces, ahora les doy gracias por aquellos que dieron el paso, pero yo quiero echar una bendición sobre todos ustedes, como hacemos todos los domingos. Pongan sus manos así, en forma de recibir, y echándole claro esto sobre todos ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que el Señor alce sobre ustedes su rostro y les dé la paz. Vayan, los bendiga.